Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Estamos ya aquí reunidos para otra sesión de reflexiones sobre nuestra coyuntura política, sobre lo que va ocurriendo en la vida pública de nuestro país, a veces a nivel local, a veces a nivel nacional y a veces incluso a nivel internacional, ¿no? Un análisis de la política internacional desde un punto de vista filosófico. Pues somos tres profesores de filosofía de la Prepa 4. Jesús, muy buenas tardes. Hola. Pedro, buenas tardes. Hola, querido Gus, querido Jesús, bonita Buenas tarde. tardes. Perdón, creí que tenía apagado el micrófono. Buenas tardes. El tema que nos convoca el día de hoy es el caso de presunta corrupción de María Amparo Casar. Como ya habrán escuchado todos, fue presentado desde el viernes pasado en la mañanera. El director de Pemex dio a conocer el caso, pues la afectación fue directamente a Pemex. Dieron a conocer una serie de documentos, los dieron libremente, lo cual fue motivo también de críticas hacia la forma en la que se divulgó el caso y se ve más como un presunto golpeteo político. Eh, Sin embargo, pues viendo los documentos, sí todo se ve bastante sospechoso, porque pues sabemos todos que hay muchos casos de trabajadores que trabajan para el Estado o para privados que tienen que batallar muchísimo para recibir su pensión después de 20, 25, 30 años de trabajo. Y en este caso, el trabajador tenía 4 meses, eh, murió de forma voluntaria, se quitó la vida, eh, y sin embargo fue presentado como homicidio o accidente, más bien como accidente de trabajo, y fue apoyar a la familia en ese sentido, ¿no? Como si hubiera sido un accidente de trabajo, y además inmediatamente, porque el mismo mes en el que falleció, hay evidencia de que la que entonces ya era incluso ex esposa, ya estaban separados maritalmente. El mismo mes en que falleció el trabajador de Pemex, ella empezó a recibir los beneficios, ¿no? Justicia expedita, pero justicia selectiva, ¿no? Y aquí se configuran varios procesos judiciales que se tendrán que ir ventilando, que se tendrán que ir resolviendo a favor de Pemex, en contra de funcionarios públicos de Pemex, de las personas que estaban ahí trabajando, de los funcionarios que facilitaron, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el hermano de Rubén Aguilar, el vocero de Fox, aquel personaje que entre el 2000 y el 2006 decía, lo que Fox quiso decir fue, ¿no? Este señor tenía a su hermano trabajando en Pemex, eh, y entonces él fue una de las personas que facilitaron. Lo mismo el famoso intelectual Aguilar Camín, ¿no? Se sabe que fue a apoyar a María Amparo Casar para que se agilizara este proceso. Entonces, pues hay aquí evidentemente un esquema de corrupción. Y lo que está surgiendo es que este esquema de corrupción, pues es un sistema, es una estructura, porque no es ella la única beneficiada de esta forma, ¿no? Hay una serie de acuerdos, de convenios que se van dando en las altas esferas de Pemex, y entonces solamente ciertas personas reciben beneficios así. Y no es el único caso, se sabe de otros personajes que estuvieron poco tiempo en el Banco de México, en la CFE, el mismo Calderón en Banobras, ¿no? Se dio un bono de retiro, pues, de millones de pesos. Hay muchos funcionarios, gente de partidos políticos, periodistas y panistas, que se sabe que al trabajar muy poquito tiempo en estas empresas del Estado, resultan con liquidaciones millonarias, a diferencia del resto de trabajadores que le dedican a estas empresas toda su vida. Entonces, se configura aquí un escenario de corrupción.
Entonces, la invitación es que más allá de la situación de María Amparo Casar, pues reflexionemos un poco, ¿no? ¿Qué es esto de la corrupción? ¿Por qué nos debe interesar este asunto? ¿Por qué no es un asunto privado solamente de su familia, ¿no? ¿En qué sentido estuvo bien o estuvo mal? La publicidad que se le dio a los documentos del caso, si no afectan a la investigación, ¿está bien que se transparenten o no? ¿O cómo lo ven ustedes, ¿no? Está el tema de la legalidad, porque pues todos los documentos son oficiales, ¿no? Desde cierto punto de vista parece que fue legal, pero esa legalidad es legítima, es moral que una persona que se presenta como una eh, representante de la sociedad civil y además muy crítica de las becas, muy crítica de las pensiones, viva de este modo, con una pensión millonaria, ¿no? Porque ya suman 31, más de 31 millones de pesos lo que Pemex quiere recuperar de este asunto. Entonces, comencemos con el tema de la corrupción. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí en ese sentido de corrupción? Jesús. Sí, gracias Gus. Eh, Miren, a mí me parece que es una cosa interesantísima lo que ocurre con este caso, ¿no? Porque resulta que María Amparo Casar es la representante, jefa, directora, no sé qué cosa, presidenta, la mera mera de ¿cuál es el nombre de la organización? Eh, Mexicanos contra a favor de Mexicanos la contra la corrupción. corrupción y la impunidad, ¿no? Contra la corrupción y la impunidad. Válgame, pues. Y esta organización comienza en el 2015. eh, y a través de ella, 2015 he dicho, no 2012, 2015. Y a través de ella, las instancias de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. 2015, no 2012. Y les digo esto y no puedo evitar pensar en el presidente López Obrador comentando en alguna mañanera o en algunas mañaneras que Peña Nieto le decía que lo habían traicionado, que lo habían dejado solo, ¿no? La oligarquía, quiero decir. O sea, la oligarquía pensó en él y lo colocó mediante la compra de votos en las elecciones del 2012, compitiendo contra López Obrador. Bueno, sin embargo, Peña Nieto se hace con la presidencia y la primera mitad de su sexenio se hablaba del momento mexicano y se presentaba a Peña Nieto como el gran transformador de México y todo esto. La segunda mitad de su sexenio es abandonado por la oligarquía, por el pueblo desde siempre, desde luego. De tal modo que la popularidad de Peña Nieto al final de su sexenio es bajísima, 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 ¿no? Y después, en el 2015 ya existe Morena, ya se sabe que López Obrador se salió del PRD, el PRD se corrompió, diré, y firmó el Pacto por México, y entonces el PRIAN-PRD apareció desde entonces. Y por su parte, el movimiento de López Obrador funda un nuevo partido político, Morena. Vienen las elecciones del 2018 y triunfa en ellas López Obrador de manera apabullante, 30 millones de votos. Eh, yo me atrevería a decir que no es que haya sido un proceso electoral impecable, yo creo que hubo irregularidades, pero no había manera de impedir que López Obrador ganara las elecciones presidenciales. Esta cosa que encabeza María Amparo Casar, antes la encabezó Claudio X González.
que desde un principio se planteó como el principal, tal vez uno de los principales opositores al régimen de AMLO. Y entonces, bueno, en lo que va del sexenio de López Obrador, han intentado denunciar algunos de los fraudes o de los actos de corrupción eh, de López Obrador, ¿no? Del gobierno de López Obrador. Ninguno de ellos de manera contundente, con pruebas totales, no, no hay nada de eso. Todos me parece que se quedan chicos. Pero ahora resulta que se hace de dominio público esta información que tiene que ver con la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Válgame, me parece que es un golpe demoledor para esa organización. Por otro lado, que los datos son privados, bueno, pero el, el que en ese entonces era el esposo de María Amparo Casar, trabajaba para Pemex, es decir, era un servidor público. Y María Amparo Casar era la directora de no sé qué consejeros del secretario de Gobernación, Santiago Krill Miranda, en el sexenio de Fox. Entonces, no, no me parece que sea información que debiera de quedar bajo algún resguardo, ¿no? Creo que por la naturaleza del caso, tenía que hacerse pública. Ahora, esto, y con esto termino esta primera intervención, esto lo señala el propio López Obrador. Eh, María Amparo Casar no demuestra que su pensión de viudez fuese legal, ¿no? Lo que dice es que ha sido víctima de la embestida de López Obrador porque ella ha sido crítica respecto al gobierno de AMLO, ¿no? A mí me parece que eso no es completamente, o sea, es cierto que ha sido crítica del gobierno de AMLO, no me parece que con investigaciones perfectamente bien fundamentadas, ni veo que esto sea un acto de venganza política. Me parece correcto que el presidente haga de conocimiento público esta situación. De momento lo dejo acá. Gracias. Sí, otra circunstancia sería, y es lo que se vivía antes, ¿no? Porque todo era en lo oscuro. En lo oscuro eran las venganzas políticas, ¿no? Y de pronto se sabía cuando ya se habían ocurrido las cosas. En lo oscuro eran los acuerdos políticos para los arreglos populares, ¿no? Para ceder cosas y otorgar cosas. Y ahora todo queda público, todo es transparente, entonces a la vista de todos, cada quien tiene la posibilidad de hacer uso de su razón para discernir hasta qué punto es correcto o incorrecto, ¿no? Pero públicamente. Eh, Jesús, digo, Pedro, ¿cómo ves este tema de la corrupción? ¿Cómo se configura en este caso la corrupción? Qué tema tan complicado. La vez pasada, en el episodio anterior, yo había mencionado que en en estos procesos histórico-culturales, en donde se va desarrollando una especie de neoliberalismo en México, la corrupción era así como accidental. Eso es parte de lo que yo había expresado en el episodio anterior. Así que debo hacer una aclaración. Considero que el neoliberalismo es un proceso corrupto por sí mismo, porque si el fin del capitalismo es acumular riqueza para luego repartirla equitativamente y lograr la felicidad común, pues el neoliberalismo está muy lejos de eso, ¿no? Está muy lejos de ese fin muy romantizado del capitalismo, ¿no? De lo que puede ser el capitalismo. Este,
el neoliberalismo también es algo corrupto en sí, por sí mismo, porque desde el proyecto de la modernidad, en donde se pretendía que tras la ilustración, tras el conocimiento, tras una buena moral, lograríamos la felicidad. Bueno, pues esta modernidad se ha corrompido, especialmente por esta etapa a la que nos hemos referido en muchas ocasiones cada vez que hacemos referencia al neoliberalismo. Pero, y en ese sentido, pues los actos corruptos que se han dado en nuestra nación, en el ambiente político, este, insisto, pues es accidental, o sea, es parte de este momento histórico, cultural, pero no quiero naturalizarlo, no quiero hacerlo de menos. Cuando digo que los procesos de corrupción que ha habido en México son meramente accidentales, lo digo en la medida en la que el neoliberalismo implementado en México es en sí mismo corrupto. Y entonces los actos particulares, en este sentido, pues no es que sean lo de menos, sino que necesariamente tendrían que ser corruptos también. Híjole, bueno, le he dado un poco de vuelta al asunto, como no queriendo entrarle al tema, eh, pero bien lo decías, Gustavo, en la introducción. La mayor parte de las personas cuando se jubilan, tienen que pasar un largo proceso para poder hacer uso de la pensión que les corresponde por ley. Eh, en ocasiones se tardan de 6 meses a mucho más, ¿no? Y el caso de esta persona, María Amparo Casar, pues lo obtuvo así de inmediato, ¿no? De inmediato la pensión, por su ex esposo, lo obtuvo así de inmediato. Eso sí, sin duda, pues nos alerta de que pues ahí hay un proceso corrompido. Eh, y qué curioso, y bien lo expresas, Jesús, que qué curiosidad que esta personaje sea la presidenta de un organismo que se encarga de analizar los casos de corrupción en México, ¿no? O sea, qué paradoja. Este, o utilizando una expresión de Andrés Manuel López Obrador, es ¿cómo lo dijo? Es un acto de cinicacismo, ¿cómo lo dijo? Este, bueno, es un acto cínico a más no poder, ¿no? Exagerado, ¿sí? Este, y, y ahora lo voy a ligar con mi introducción. El caso de María Amparo Casar, me parece que sí es un acto de corrupción, o alrededor de todo este proceso hay distintos actos de corrupción, muy propios de una etapa de la historia de nuestra nación en donde eh, 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 quienes ostentan el poder ejecutivo requieren todavía legitimarse a partir de las mismas instituciones del gobierno, de las distintas instancias del gobierno. Y una manera de tratar de legitimarse o tratar de resguardarse con las instancias de gobierno, pues es consintiendo a los funcionarios que están en la élite, ¿no? Es el caso de María Amparo Casar. Eh, y ya lo vemos clarísimamente. Ahora que María Amparo Casal no está en la élite del gobierno, pues lo critica muy duramente. He visto sus participaciones en el programa televisivo del Canal 11, y hace una serie de aseveraciones tremendas, siempre en contra de la figura de Andrés Manuel López Obrador, desde la persona y por supuesto de todo el gobierno ejecutivo, con una serie de aseveraciones así tremendas, tremendas. Lo voy a decir de una manera exagerada.
y no tanto porque lo diga ella así explícitamente, sino que yo lo voy a exagerar. Pero María Amparo Casar, en distintas ocasiones, se refiere a Andrés Manuel López Obrador como un dictador, ¿no? Como una persona antidemócrata, ¿no? Como una persona casi fascista, ¿no? Eh, y se refiere al gobierno federal, al poder ejecutivo, particularmente al poder ejecutivo, como un poder que no cumple sus funciones, que no es eficiente, que está totalmente corrompido y que todo lo hace mal, ¿no? Y como consecuencia, pues todo este ejercicio de gobierno, de este sexenio, todo está mal. Bueno, hace muchas aseveraciones y francamente, pues no me voy a detener a, a pasar textualmente algunas de esas aseveraciones porque sí sería un ejercicio de mucha ociosidad y no tengo la disposición de hacerlo, pero hace unas aseveraciones en estos sentidos, de que Andrés Manuel López Obrador es un dictador y de que este gobierno, el Poder Ejecutivo, está todo mal y de que todo en el país está muy mal, que lo único que es más o menos salvable en este país es el poder judicial, ¿sí? Y por supuesto, haciéndolo al actual representante del poder judicial, ¿no? Eh, eh, pero habla mal del poder legislativo, habla muy mal del poder ejecutivo, habla mal de todo el país, y bueno, poco le falta para decir, y está mal todo el pueblo, ¿no? Pero cuando ella fue funcionaria, pues quizá por su mismo rol que ella tenía, pues obviamente no podía expresarse de ese mismo modo, aunque si no me equivoco, ella ya participaba en este programa de análisis del Canal 11. Es un programa que ya tiene como 20 años, si no me equivoco. De tal suerte que María Amparo Casar, siendo funcionaria, siendo coordinadora de asesores en la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill, ya estaba ella participando en este programa televisivo del Canal 11. Y yo no recuerdo expresiones tan denostativas de los gobiernos anteriores como sí lo hace con Andrés Manuel López Obrador y con este gobierno. Si bien es cierto que hubo una serie de críticas a la última etapa del gobierno de Peña Nieto, yo tengo ahí la hipótesis de que, bueno, pues esto ya estaba, ay, a ver si no digo tonterías, pues ya estaba sabido que iba de salida el prismo, ¿no? Que muy probablemente iba a tener entrada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese contexto, muchos opinadores de la televisión ya estaban criticando o denostando ciertas acciones del gobierno de Peña Nieto. Ya lo hacía cualquiera, ya cualquiera hablaba mal de Peña Nieto y del gobierno ejecutivo de ese sexenio. En la parte final, hasta María Amparo Casar hablaba mal de ese gobierno, pero no con una serie de aseveraciones ni con calificativos como los que ahora hace con respecto a Andrés Manuel López Obrador al Poder Ejecutivo en lo general. Eh, y en su momento, pues obviamente no lo hizo, ¿verdad? Llegó quizás a hacer algunas menciones críticas sobre el personaje del mismo Fox, pero nada parecido a lo que ha hecho con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿a qué va todo esto? Pues mientras ella fue funcionaria y fue además una funcionaria del grupo élite en la Secretaría de Gobernación, pues estuvo consentida porque, pues en ese momento y en todos los sexenios anteriores, desde, no sé, desde el cardenismo quizá,
siempre se buscó la manera de beneficiar a, a los funcionarios de más alto rango de las instancias públicas federales. Esto es como, además, esto es como algo muy característico del priismo, que estuvo casi 70 años en el gobierno. eh, y se mantuvo durante el foxismo, durante el calderonismo y por supuesto en el último sexenio de Peña Nieto, en donde los funcionarios de élite eran consentidos. Y María Amparo Casar es parte de esa élite que es consentida. Recordemos otro caso, Miguel Ángel Gurría. ¿Se acuerdan ustedes de Miguel Ángel Gurría, no? Que obtuvo una pensión también con un ingreso muy, muy alto, como no lo tiene ningún trabajador común, ¿no? Muy privilegiado, muy consentido, porque, porque esa es la manera en la que, de alguna manera, tienen legitimidad hacia el interior de la estructura del gobierno, quienes ostentan el poder ejecutivo. Y hablo de legitimidad de forma entrecomillada, de forma irónica, ¿no? Tendría que decir, para no ser irónico, pues que era parte de la complicidad del poder ejecutivo en los últimos sexenios, y por últimos sexenios me refiero a los últimos de los últimos 6 sexenios, tal vez, se hicieron de muchas complicidades con quienes ocupaban los puestos de más alta jerarquía en las distintas instancias públicas. Y María Amparo Casar es un ejemplo de ello. Entonces, lo que estamos viendo y lo que estamos discutiendo en parte es una consecuencia de esa vieja política mexicana en donde se consintió a ciertos grupos de políticos, de funcionarios, y que en otros momentos, quizá en los años 40, en los años 50, se buscó beneficiar también al grueso de los trabajadores de las instancias públicas. De hecho, de hecho, Hoy, hoy por hoy, ser un trabajador de una instancia pública, este, ofrece una serie de garantías que ya quisieran muchas personas que trabajan en el sector privado, ¿no? Por ejemplo, en donde nosotros trabajamos, pues mucha gente desearía trabajar, por ejemplo, en la UNAM, en el área administrativa de servicios, porque tienen ciertos beneficios que en el sector privado difícilmente se pueden tener. Bueno, ¿quién es María Amparo Casar en este sentido? Pues es un viejo resabio de ese prismo que fue todo un círculo de complicidades para mantener al Ejecutivo. Hasta ahí una primera intervención, creo un poco larga. Adelante, Jesús. Gracias, Gus. Híjole, es que el tema en efecto da para mucho, ¿eh? Da para mucho. Tal vez debiéramos de dedicarle después otra sesión. Pero yo quiero, intentaré ser lo más breve posible, porque se han dicho muchas cosas. Primero, Gus nos plantea en su introducción la relación entre legitimidad y legalidad, ¿no? Y Montalvo, en su propia intervención, nos cuenta lo que había dicho en el episodio anterior con respecto a la corrupción. Y eso a mí me hace pensar en lo que también dijo Gus. Yo les planteaba si Xóchitl tenía un proyecto de nación o simplemente era representante del neoliberalismo, ¿no? Yo me quedé pensando después de nuestra plática. Yo creo que el neoliberalismo en México y en cualquier parte del mundo eh, no, me parece que no es verdad que no implique un proyecto de nación. Implica un proyecto de nación profundamente desigual, pero lo supone. Esto lo decía Gustavo, estoy casi citándote, queridísimo. Eh, el neoliberalismo ve al Estado como necesario
en su dimensión policíaca, ¿no? O sea, no son anarquistas de derecha. No, el Estado debe de existir, pero debe de existir no para distribuir la riqueza. Debe de existir para garantizar que se cumpla el Estado de Derecho, donde el derecho se ha diseñado para reproducir la desigualdad, ¿no? Entonces sí hay un proyecto social, un proyecto de nación, ahí donde se dé el neoliberalismo. Ahora, lo que puede ocurrir, y creo que es lo que ocurre con Xóchitl Gálvez, puede ocurrir que los actores políticos de los partidos neoliberales estén tan corrompidos que descuiden la ideología y la plataforma política y que no tengan políticas de gobierno diseñadas, ¿no? Que no estén pensando en eso en realidad, que se hayan olvidado completamente de ello. Creo que eso es el caso de Xóchitl Gálvez. Pero no deja de haber un proyecto de nación, ¿no? Aunque sea flaquito, 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 ¿no? Si ganara Xóchitl Gálvez, lo que haría, en mi opinión, sería dar marcha atrás al legado obradorista. Y entonces significaría, pues vamos a privatizar el AIFA, vamos a privatizar Dos Bocas, vamos a privatizar el Tren Maya, vamos a privatizar lo privatizable, porque es para lo que sirve ese tipo de gobiernos, ¿no? Pero creo que sí hay un proyecto de nación, por endeble que sea. Ahora, Montalvo nos dice que el neoliberalismo, si te tergiverso, Montalvo querido, corrígeme, me parece que dijiste que el neoliberalismo es corrupto en sí mismo, ¿no? Pues lo que pasa es que lo es tanto como el propio capitalismo. O sea, estos modelos llevan a la desigualdad. Y por ello quiero invitarles a que hagamos un ejercicio teórico, ¿no? ¿Podría haber legitimidad ahí? Bueno, si uno parte de la premisa de la importancia de la igualdad como valor político, pues no, o sea, cualquier proyecto cualquier proyecto político o ideología política o sistema económico que desemboque en la desigualdad, pues entonces ya pierde toda legitimidad precisamente por eso. Pero bueno, vamos a suponer que se supone que la desigualdad, es aceptable en la medida en que democráticamente se elija. Supongamos que los formadores de cuadros políticos de los partidos de derecha hacen muy bien su trabajo y entonces consiguen cuadros que convencen democráticamente mediante un discurso bien estructurado, convencen a la ciudadanía de México o de cualquier país de que la desigualdad económica no es un mal, de que eso debe de hacerse como la mejor forma de organizar a la sociedad, ¿no? Un poco como lo plantea Rawls, ¿no es cierto? O sea, Rawls, asumiendo que eso está bien, nos invita a la ficción del velo de la ignorancia, ¿no es cierto? Porque Rawls, en tanto que liberal, está asumiendo que la desigualdad va a ser un hecho. Entonces, para que nadie se queje, vamos al velo de la ignorancia, ¿no? Bueno, este es el caso de María Amparo Casar. Es decir, es corrupta, no por lo que creo yo como provocación nos planteaba Gustavo, ¿no? Porque si bajo el planteamiento que hacía Gustavo al principio de esta sesión, uno podría pensar, ah, bueno, los cínicos podrían tener legitimidad desde desde una posición cínica donde se dice, sí, mira, esto va a ser así, ¿no? Va a haber desigualdad y yo voy a estar entre los favorecidos y te lo estoy diciendo con franqueza, pues mira, tiene la legitimidad de la verdad, ¿no? Pero eso me parece que es una legitimidad de morondanga que no vale nada, ¿no? Pero en el caso de María Amparo Casar, lo que ocurre, intento imaginármelo, ocurre que su marido se suicida y que al suicidarse, pues ella no tiene derecho a pensión alguna, a nada. ¿Quién sabía eso? Pues lo sabía el marido, desde luego. Lo sabían los funcionarios, lo sabía el director de Pemex, lo sabía Aguilar Camín y lo sabía María Amparo Casar, ¿no es verdad?
¿Y qué fue lo que sucedió? Ah, bueno, yo no estuve ahí, desde luego, pero todo parece indicar que Mario Amparo Casar se tronó los deditos, se preocupó, se despeinó un poco y dijo, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Y entonces debió haber hablado con Héctor Aguilar Camín y le debió haber dicho, amigo mío, ¿cómo le hago? Y entonces Aguilar Camín, buen amigo de María Amparo Casar, desde luego, debió decirle, no te preocupes, vamos a hablar con el procurador Batis, porque recuerden que en ese entonces el jefe de gobierno era López Obrador, ¿no? Ellos mismos dicen que en el libro Gracias, López Obrador cuenta este episodio. Fueron con el procurador, Batis, el procurador, habló de la Ciudad de México, habló con el jefe de gobierno, Andrés Manuel, y AMLO le dijo que no, que él no se prestaba a esos enjuagues. Y sin embargo, dicen ellos, yo no he consultado el pasaje, no he podido hacerlo. Dicen ellos que Andrés Manuel le dijo a Batis que no, que eso no estaba bien, pero que en el libro Andrés Manuel dice que al final pudo más el influyentismo. Nancy Contreras, en la revista Contralínea de esta semana, hace una crónica estupenda, fantástica, fantástica. La tengo ante mis ojos. Déjenme leerles solo un párrafo. Eh, Nancy Contreras escribe, pero en este caso transcribe las palabras del actual director de Pemex. El actual director de Pemex se pregunta en la mañanera del viernes pasado, ¿qué era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos los funcionarios anteriores? Esperar a que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte. Sobre todo, después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Bueno, no fue así. En Petróleos Mexicanos le dieron las facilidades, prácticamente le pagaron de inmediato. Y al final se cierra el expediente con la determinación de que el señor se quitó la vida, fue un suicidio y por lo tanto no procede ni la pensión ni procedía tampoco el pago del seguro. Eso es corrupción, porque entonces ella, que defiende la ley, como todos estos opositores, la quebranta con plena conciencia, ¿no? Busca cómo hacer para darle celeridad al caso de tal manera que pueda cobrar la pensión y el pago del seguro, ¿no? Ahora, imagínense ustedes, o sea, la pensión, ¿qué digo? La pensión. La corrupción, en mi opinión, queridísimo Montalvo, no es algo accidental en absoluto, creo que es algo sustancial. O sea, qué profunda ha sido la corrupción bajo los años del neoliberalismo, que esto que ocurre en el sexenio de Fox, después se continúa en el sexenio de Calderón y luego en el de Peña. E incluso diré en el de López Obrador, en el sentido de que este escándalo, está ocurriendo en el último año de gobierno de López Obrador, ¿no? Es decir, nadie más prestó atención a esta historia. Una vez que consigue la pensión, María Amparo Casar, en el 2004, inmediatamente después de que su marido se suicida, ya se olvida, ¿no? Y entonces nadie vuelve a investigarlo hasta muy recientemente, en el sexenio de López Obrador, desde luego. Como venganza política, no, a mí no me lo parece, aunque es lo que alega María Amparo Casar. Pero solo quiero terminar enfatizando esta idea. O sea, suponiendo que el neoliberalismo sí pueda pensarse con criterios normativos, ¿no? Que simplemente sea un modelo político y económico que reconoce como inevitable la desigualdad en la distribución de la riqueza, pero podría ser legítimo eh, si fuera escrupuloso ante la ley, ¿no? Lo que pasa es que no es el caso, ¿no? O sea, acá tengo que hablar ya no del neoliberalismo, sino de María Amparo Casar, ¿no? María Amparo Casar le tuerce la mano al sistema, no le tuerce la mano, en realidad creo yo que es una cuestión de contactos, de influyentismo, ¿no? Habla con quien tiene que hablar
Y los otros, muy comprensivos, se dan cuenta de que, bueno, fíjense, son los que le dicen a López Obrador que la ley es la ley. Y a pesar de que la ley es la ley, a Mario Amparo Casar le dijeron, bueno, sí, la ley es la ley, pero podemos arreglarnos, ¿no? Podemos acordar. Yo lo veo de esa manera. La ley es la ley y nosotros hacemos las leyes, ¿no? Le dijo, le dijeron en Pemex a María Amparo Casar. Em, Híjole, muchas cosas que comentar sobre lo que han dicho también. Creo que nos dan una muy buena visión sobre los niveles, tanto a nivel histórico como a nivel teórico. Esto ocurrió en los años dorados de las cúpulas burocráticas y de los años dorados de la comentocracia, ¿no? Ella ya era comentócrata cuando también era eh, secretaria de Gobernación de Fox, ¿no? Entonces, ella ya tenía un pie en el discurso, en la creación del discurso político, en la que era en el interés del prianismo, ¿no? Porque en ese momento, pues ya los apellidos, todavía no los querían reconocer, la dignidad del PRD. Entonces, por eso eran estos años dorados. Alguien por ahí recuperó en Twitter o en un tweet americano, dice, la corrupción sí es cultural. Y pues sí, porque es la cultura de donde ella proviene, ¿no? Viene de esa cúpula en donde eh, se hacen principales jefes, ¿no? Para los principios. Yo soy una soldado del PRI, no recuerdo qué actriz decía, de Televisa. Eh, Azcárraga, sí. ah, no, y esto es, por acaso, muchos de los que salen en la temporada 16. O sea que ya desde el 98 pues ya andaban por ahí, o 99 más o menos, ya estaban haciendo su programa. En algún momento participó también ahí con ellos Carmen Aristegui, por cierto. Porque esto es una corrupción, porque es un acto producido a partir de grupos que toman decisiones políticas sin tomar en consideración al pueblo. Actúan ejerciendo un poder político fetichizado, un poder político en donde ya no importa el acuerdo con la sociedad, ya no importa la participación de la sociedad, ya no importa el pueblo. La pregunta es, ¿puede haber un proyecto de nación sin pueblo? No puede haber un proyecto de nación sin pueblo. En esa medida, el neoliberalismo no puede tener un proyecto de nación. Puede tener un conjunto de políticas públicas que las presente como si fueran un proyecto de nación mínimo, pero no es proyecto de nación. De hecho, es proyecto de desnacionalización de todo lo que se pueda desnacionalizar, porque el interés público ya no importa, porque se toman esta clase de acuerdos corruptos sin consideración del pueblo. Y en ese momento, pues ya es un ejercicio corrupto, ¿no? Es un poco lo que diría en respuesta a Jesús. Este, le damos la palabra a Pedro y ahorita Jesús, o inmediatamente por alusiones personales. Jesús. Sí, sí, por alusiones personales. Siento, miren qué cosa más bonita, porque yo creo que Enrique Dussel es un filósofo muy importante para los tres. Y escucho a Gus y me parece que está en clave dusseliana. Y sin embargo, yo diría
que no, desde el propio Dussel, ¿eh? Cuando Dussel nos explicaba, uff, qué de años de esto, ¡ja! Muchos, muchos años atrás, cuando Dussel nos explicaba su ética en la edad de la globalización, él planteaba la cuestión de el principio material y el principio formal de la ética. Y entonces eh, mostraba en sus clases cómo el principio material tiene que ver con el contenido y con la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana. Pero el principio formal tenía que ver con la validez. Y entonces yo recuerdo alguna clase del queridísimo profesor Enrique Dussel que nos hablaba del régimen del socialismo soviético, donde ahí se cumplía con el principio material, pero no se cumplía con el principio formal, ¿no? Entonces, no, me parece, dejo a Dussel en paz y vuelvo a nuestro tema. Eh, siguiendo Siguiendo el modelo de Dussel, me parece que no ha habido en la historia de la humanidad, o al menos yo desconozco en la historia de la humanidad, alguna nación que haya hecho realidad ambos principios y el tercero de facticidad del que nos hablaba, ¿no? Eh, pero me parece que nuestra plática no va sobre si los modelos políticos y económicos cumplen con las expectativas de Dussel o no, sino va respecto a lo que son los proyectos políticos y económicos. Entonces, en el ejercicio teórico que les invitaba hace unos minutos, lo que yo decía, y sigo pensando que es así, o sea, no como algo factual, sino como algo hipotético. Hipotéticamente, ¿podría un partido abiertamente neoliberal tener un proyecto de nación? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué significaría eso? Significaría desarrollar una línea argumentativa tal que pueda convencer a los ciudadanos, que pueda convencer al pueblo de que la desigualdad económica es inevitable y que sin embargo, a pesar de que es inevitable, bajo la organización social dentro de ese modelo, eso puede tener sus ventajas para toda la sociedad, ¿no? Eso podría defenderse. Vuelvo a lo de María Amparo Casar, porque estoy de acuerdo en lo demás que ha señalado Gustavo. Lo que pasa es que, como va en clave dusseliana, eh, Dussel lo vincula directamente al pueblo, ¿no es cierto? Pero esto implicaría democracia participativa, que no hay en el mundo entero, no hay democracia participativa, salvo en lugares excepcionales, ¿no? En situaciones excepcionales. Lo que hay son democracias representativas. Entonces, en ese contexto, ningún gobierno podría ser legítimo, pero podrían ganar legitimidad en la medida en que vayan incorporando la participación ciudadana, la participación del pueblo, ¿no? Y dicho sea al pasar, esa es otra de las cosas que tiene el modelo obradorista, ¿no? El López Obradorismo, que no deja de estar dentro de una democracia representativa, busca los mecanismos para aumentar la participación del pueblo de México, ¿no? Y en algo, eso lo decía en la mañanera de hoy, eh, él habla en muchísimas ocasiones de la revolución de las conciencias, ¿no? De la politización que no polarización, porque es eso lo que puede permitir que el pueblo de México participe cada vez más en la toma de decisiones. Termino, me estoy alargando demasiado, perdónenme. Termino. Lo de María Amparo Casar es extraordinariamente específico, porque tiene que ver con la acción de ella al tramitar la pensión y el pago del seguro, pero no solo de ella, ¿no? Sino también de los servidores públicos que eh, es- mm,
sin importarles el hecho de que en los años del neoliberalismo, o sea, imagínense ustedes, estamos hablando de pensiones cuando desde la reforma de Cedillo para el sector privado y la de Calderón para el sector público, ya no hay pensiones, ¿no? Las pensiones desaparecieron con el neoliberalismo y en su lugar aparecieron las afores. Y entonces, sin embargo, quedaron pensiones para estos grupos selectos, ¿no? Vinculados con el poder político. Eh, y aún así, si Mario Amparo Casar hubiera actuado con principios normativos, tendría que haber dicho, no me toca la pensión, porque mi marido se suicidó. Pero no dijo eso. Dijo, ¿cómo podríamos hacer para que, sin cambiar el marco normativo, ¿no? Lograr una excepción, lograr hacerles entender a los funcionarios de Pemex que soy una mujer que necesita de su pensión y de su seguro, ¿no? Por eso me parece a mí que es un acto de corrupción. Creo que es eso lo que muestra que es un acto de corrupción. Ok, muchas gracias. Ahí estoy en desacuerdo con la interpretación de Dussel, pero el tema no es las interpretaciones de Dussel, sino en qué medida es un acto de corrupción este caso de Mario Amparo Casar y en qué medida se realizó de manera legítima en su momento, eh, y en relación también con con la legalidad. Y también estaba el tema de de la transparencia, ¿no? De si hacer público o no hacer público, qué tanto hacer público esto, porque a lo mejor algunos datos pudieron haberse testado, ¿no? Pero como también en el caso de el general traído de Estados Unidos, el general de la Sedena de Enrique Peña Nieto, que tuvo que Cienfuegos. traer de Estados Unidos, Cienfuegos, ¿no? También dio a conocer toda la carpeta de las presuntas acusaciones, eh, sin testar, ¿no? Entonces, ahí hay un principio de publicidad con el cual está actuando el gobierno, que están omitiendo para favorecer también a este instituto ya bastante desprestigiado de el INAI, ¿no? Porque también a modo decide qué es público y qué no es público el INAI. Eh, a todo esto, ¿qué quisieras rescatar? Pues ya casi como comentarios finales, Pedro, porque el tiempo nos ha ganado. Sí, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, primero una intimidad. Este, este curso al que hiciste referencia, Jesús, en el que analizamos el manuscrito de el maestro querido, muy querido, y ahora yo creo que lo extrañamos, Enrique Dussel, este, que por cierto, es de origen argentino, vino acá a México, se nacionalizó mexicano, este, pero vino aquí a México también porque pues no podía quedarse en Argentina, y él en muchas ocasiones decía que pues él sufrió un atentado por parte de la dictadura, ¿no? Bueno, este, y fue ahí donde nos conocimos, querido Jesús. Así que esa es parte de la intimidad, ¿no? Porque ahí fue donde coincidimos por primera ocasión. Este, y, y fue un curso que a mí pues me movió el tapete de muchas maneras, de muchas maneras. Eh, Enrique Dussel estuvo muy metido, también en la formación política de los morenistas, en el Instituto de Formación Política de Morena. Así que es un personaje importante en el que yo creo que tendremos en algún momento que pensar pues, en dedicar quizá un episodio a esa parte de la acción política de Enrique Dussel. Eh, pero bueno, pero atendiendo un poco lo que comentas, Gustavo, este,
Yo creo que sí, que el caso de María Amparo Casares es paradigmático de la corrupción mexicana de los últimos sexenios, que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador trató de controlar, de erradicar. Creo que no ha sido posible erradicarlo, pero presumiblemente ha habido sí ha habido ciertas medidas para impedir que continúe este sistema de corrupción, que además es algo sistemático y debe verse entonces también de manera sistemática. Eh, no solamente los actos de María Amparo Casar son presumiblemente corruptos, sino también el de los funcionarios y en sí de toda la institucionalidad, ¿no? Y hasta de las y hasta, pues no sé si habría que hacerse una revisión del marco jurídico, porque a lo mejor por ahí también se comienza a justificar un sistema de corrupción. Y eso, pues eso es grave. Entonces, acá la pregunta que me surge es, ¿y qué se puede hacer contra un sistema, contra algo tan sistemático como la corrupción, viéndola así como algo sistemático? Este, híjole, tendría que revisarse todos los procesos de todo tipo, de tipo legal, jurídico, de tipo de ejercicio gubernamental, este, el, tener mucha más transparencia en las relaciones entre funcionarios y empresarios, en fin, es súper complejo y hay que verlo entonces sistemáticamente. Antes de que terminemos, y bueno, pues son solamente algunos apuntes generales, yo quisiera hacer una alusión, una interpretación muy apresurada del libro de la física de Aristóteles, en donde introduce el término de corrupción. Hago yo una interpretación y hace un instante pues estaba yo consultando mi diccionario de filosofía, este, para recordar cómo define Aristóteles el concepto de corrupción en el libro de la física, y bueno, haciendo una interpretación, se llama corrupto aquello, aquello que va contra la cosa o aquello que va contra los fines de la cosa. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de la política? Podríamos pensar en términos aristotélicos, la felicidad. ¿Qué es la corrupción? Es ir en contra de la felicidad, ¿no? Del pueblo, ¿sí? Eh, es ir en contra de quienes hacen política. Y el sistema mexicano está, está, está muy corrompido. Durante ese sexenio, Andrés Manuel López Obrador puso el acento en el tema de la corrupción para tratar de controlarlo y erradicarlo. Se quedan muchos pendientes en ese tema y yo confío en que en el siguiente sexenio, Claudia Sheinbaum lleve a cabo ciertas acciones que sí pueda combatir este sistema de corrupción, pero tiene que atacarse desde todos los ámbitos, desde muchas aristas, eh, para recobrar el fin, ¿no? ¿Cuál es el fin de la 4T? Estoy pensando un poco acá, medio aristotélicamente, ¿verdad? ¿Cuál sería el fin de la 4T? ¿Cuál sería el fin de esta cuarta transformación? Este, eh, Se habla de la soberanía alimentaria, la soberanía energética, se habla del humanismo mexicano, este, se habla de la felicidad, ¿no? O de el buen vivir, de que simplemente la población mexicana pueda alcanzar condiciones para poder vivir bien. Ese puede ser el fin de la 4T. Y alguien podría rebatirme porque fácilmente alguien podría decirme, es que ese es el fin de cualquier proyecto político, ¿o no? Este, eh,
pero yo creo que el fin que persigue el grupo político de la derecha es autodestructivo y es profundamente destructivo hacia el exterior, es profundamente destructivo hacia la población. Este, pareciera ser que el fin de ese grupo político es la destrucción. En tanto que el fin de la 4T yo lo vería como la posibilidad de alcanzar condiciones para una vida buena. ¿Sí? Fíjense, en el discurso yo no he escuchado a Andrés Manuel López Obrador y tampoco he escuchado a Sheinbaum decir, vamos a vivir, vamos a tener mejores condiciones que los europeos. Aunque por ahí se medio dinamarcó algo por ahí, ¿no? En cuestiones de salud. Pero salvo por esa dinamarcada, este, el discurso que yo escucho en Andrés Manuel López Obrador y que ahora estoy escuchando y en plena campaña Claudia Sheinbaum es simplemente para que creemos condiciones para poder tener una vida buena, en donde cada persona, cada grupo y cada pueblo, porque se refiere tanto a lo individual como a lo colectivo, como a los entes colectivos, los pueblos, las comunidades, podamos vivir bien, ¿sí? De acuerdo también con nuestra idiosincrasia. Pero para poder vivir bien, sí necesitamos erradicar el sistema de corrupción, porque, la corrupción consiste en desvirtuar los fines. Y si el fin de la política es poder vivir bien, la corrupción elimina esos fines de la política, acaba eliminando a la política misma. Y preguntabas, Gustavo, si acaso habría la posibilidad de que, o lo preguntabas tú, Jesús, habría la posibilidad de que hubiese un gobierno que pudiese persuadir a su auditorio, a su población, pues para elegir un proyecto que favorezca el neoliberalismo. Híjole, pues ahí tenemos dos casos, uno, el de Trump, pero me parece todavía más paradigmático, el de Milei. Milei sí persuadió a su población, ¿no? Los convenció de que, pues miren, estamos mal y vamos a estar peor, pero esta es la mejor alternativa. Los convenció, y bueno, se cruzan otros factores, ¿verdad? Tampoco es que pueda asumir que la población argentina fue ingenua. No, 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 yo creo que ahí hubo un paso con Guarache, porque hay un proceso de deslegitimación de la clase política corrompida en Argentina. Y entonces lo que hizo el pueblo argentino es una lección para la historia, ¿no? Así que habremos de verlo con mucho cuidado. Yo no me atrevería a hablar mal nunca del pueblo argentino, del pueblo en lo general. Este, y ya casi para terminar, también preguntaban, ¿y sería posible un proyecto nacional, un proyecto de nación sin pueblo? Pues recordarán ustedes que el exconsejero del INE, Ciro Murayama, dijo que eso no existe, que pueblo no existe, que es meramente teórico, ¿no? Que es meramente conceptual, pero que pueblo, pues, que eso no existe, ¿no? Y a mí me parece una barbaridad, pero tiene mucho sentido. Y además esto nos remite a una discusión muy, muy vieja sobre el origen de la soberanía. ¿En quién reside la soberanía? ¿En el pueblo o en el mandatario? Ah, y el tipo de democracia formal que tenemos, eh, hasta antes de Andrés Manuel López Obrador, parecía inclinarse porque los representantes del pueblo eran quienes ostentaban la soberanía, ¿no? Pero no el pueblo, sino los representantes del pueblo, ¿no? En el discurso de la 4T
No, no son los representantes los que tienen la soberanía, es el pueblo en sí mismo, porque en el pueblo radica la creación de condiciones para que podamos vivir bien. Y de eso se trata, de poder vivir bien. Uf, hasta aquí. Eh, y si me permites, querido Gustavo, querido Jesús, pues siendo hoy 7 de mayo, no quisiera yo despedirme sin hacer un llamado, un, una llamada de atención a nuestro auditorio, para que nos informemos, para que estemos al pendiente de las noticias, de lo que está sucediendo en Gaza, porque me parece que esto está cobrando unas dimensiones inconmensurables. Hace 2 noches, el ejército israelí ingresó por la frontera entre Egipto hacia Gaza, una localidad que se llama Rafah, en donde se han refugiado miles de palestinos, palestinas, especialmente niños, ¿no? Y acaba de entrar el ejército con sus tanquetas y están bombardeando. Y acabo de ver yo hace unos minutos en la red social X imágenes de, pues espantosas, espantosas pues, víctimas de estos ataques del ejército israelí. Yo celebro y espero sumarme al campamento en Ciudad Universitaria que están haciendo algunas personas, a alumnos, alumnas, profesoras. Hoy y en este momento hay una clase abierta sobre Palestina y la primera participante es la maestra Rabinovich. Les invito a que leamos los libros de la maestra Rabinovich, que es, yo creo, la mejor especialista, la más especialista en este tema, también por su propia identidad cultural, religiosa, y creo que es la persona más enterada, más culta, más inteligente, y que pues ahí tiene un vínculo muy fuerte con Palestina, de la maestra Rabinovich, que es maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que ella fue la primera participante en dar una clase abierta sobre Palestina. Y pues yo les invito a que protestemos y en la medida de lo posible y según nuestras condiciones, nos sumemos a estas manifestaciones. Yo, pues lo hago en este instante y espero sumarme, lo hago en este instante aquí con ustedes, pero espero sumarme al campamento y vamos a ver en qué acciones podemos sumarnos, porque no podemos quedarnos callados ante este genocidio. Estamos ante un genocidio en curso. Esto es tremendo, no podemos tolerarlo, no podemos ignorarlo. Yo creo que tenemos que manifestarnos. Eh, es muy grave lo que está sucediendo y desde aquí, queridos amigos, querida audiencia, no podemos consentir este genocidio de ninguna manera, no se puede consentir de ninguna manera. Y yo no encuentro ningún argumento ético que pueda utilizarse para justificar este genocidio. Así que desde aquí, no al genocidio. Gracias, querido Gus, querido Jesús. Gracias, Pedro. Compartimos este mensaje. Basta el genocidio de Palestina, basta el uso de las armas de manera indiscriminada por parte de Israel, un gobierno genocida, ¿no? Y gracias. Y tendremos también que dedicar próximamente
un análisis, ¿no? Para este tema, que ya desde octubre ha estado muy, 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 muy fuerte, pero pues es una historia muy antigua, de 75 años, ¿no? Desde que Israel empezó a expandirse ahí en el territorio palestino con apoyo de los gobiernos, de las hegemonías imperialistas de ese momento, ¿no? Eh, Fíjate que este tema nos ayuda a entender cómo se construye la legitimidad, porque la legitimidad no se construye a partir de lo que los gobiernos digan, ¿no? Ojalá nuestro gobierno hubiera tomado una postura como la de Petro en Colombia, ¿no? Rompiendo relaciones con Israel. Eh, pero la legitimidad no se construye con el gobierno norteamericano, acallando a sus estudiantes universitarios, a sus profesores. eh, la legitimidad no se construye desde arriba, ¿no? Entonces, lo que hemos conversado hoy es cómo esta persona, María Amparo Casar, ha estado en la élite, no solo en la élite política, sino también en la comentocrática, en donde desde los medios de comunicación ha difundido un cierto modo de legitimidad sobre ciertas prácticas legales. Pero esa construcción de legitimidad está fetichizada de origen, está corrupta de origen, entonces no puede ser, aunque genere consenso, aunque genere un acuerdo y aunque hay ahí ese 30% de personas que creen que es buena idea votar por Xochitl Gálvez y por todo este grupo que la apoya, ¿no? Porque todos estos personajes que la apoyan y la van a venerar el próximo 19 de mayo en esta marcha rosa, donde ya por fin se quitaron la máscara, y dicen Xochitl es nuestra candidata, ¿no? Lo que todos sabíamos. Eh, Esa legitimidad se construyó desde instituciones de la sociedad civil ficticias, desde los mismos personajes que se autonombran como representantes de la sociedad civil sin ninguna legitimidad. No todas estas organizaciones son legales, todos sus logos están perfectamente registrados, pero ellos no tienen ninguna legitimidad porque la han construido desde arriba. La legitimidad se tiene que construir desde abajo. Y se tienen ellos que, tendrían que mostrarse por lo menos como representantes de lo que la gente necesita, de lo que la gente quiere, ¿no? Representantes de la comunidad política, si no le queremos decir pueblo, digamos representantes de la comunidad política. Eh, eh, entonces, aun cuando sean representantes, aun cuando no sea una democracia participativa, por supuesto que tiene que haber una relación muy clara en la que los grupos políticos y las organizaciones de la sociedad civil no pueden deslindarse de el bienestar del pueblo, del bienestar de todos, de la comunidad, ¿no? La palabra que pensé inmediatamente cuando en la intervención pasada de Pedro fue bienestar, ¿no? ¿Qué es la 4T? Bienestar. ¿Para quién? Para todos y todas. Bienestar para la comunidad política en su conjunto. Y esto implica políticas de redistribución de la riqueza, redistribución de los beneficios del gobierno, ¿no? De una lógica de organización del aparato gubernamental que favorezca a todos, ¿no? Que haya más servicios gratuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este, entonces, un poco todo esto va el tema, ¿no? Jesús, no sé cómo quieres cerrar eh, esta sesión del día de hoy. Bueno, esta sesión ya se volvió especialmente larga, ¿no? Y yo creo que ha sido muy interesante. Quiero volver al tema, ¿no? Al tema que nos convocaba para esta sesión. En el caso específico de María Amparo Casar, no hay ni legitimidad ni legalidad. O sea, lo que yo he intentado enfatizar es quebrantó la ley. No solo ella, ni especialmente ella, ¿no? Especialmente la dirección de Pemex de la época y el gobierno de Fox, ¿no? Y claro, o sea,
quebrantó la ley porque no le correspondía la pensión. No le correspondía porque su marido murió por un suicidio, ¿no es cierto? Ahora, más allá de eso, tampoco hay legitimidad, ¿no? Porque se trataba de un gobierno que no era legítimo, ¿no? En esto último que señalas tú, Gustavo, sí, esa es una, eh, una en la que queda rezagado el gobierno de López Obrador. Porque aunque es un gobierno que cuenta con la legitimidad ganada en las urnas y con el apoyo continuo de más del 60% de la población a lo largo de su sexenio, eh, no se pronunció con respecto a lo de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, ahí se queda corto el gobierno de López Obrador y no responde a las expectativas del pueblo, ¿no? Pero, en fin, en el caso específico de María Amparo y de todo lo que envuelve esto, de las instituciones correspondientes, ni legitimidad ni legalidad. Es lo que yo querría decir. Muchas gracias. Había una pregunta sobre, ya para terminar, si vamos a continuar nuestro canal de Filosofando Ando desde la Prepa 4 Tacubaya después de las elecciones. Entonces, Sí, la Jesús, respuesta es que sí, ¿no? ¿Qué decimos, amigos míos? pues la política no se termina con las elecciones, ¿no? Justamente Claro, el espacio público tiene que ser continuamente conquistado para no perder la legitimidad de los movimientos, ¿no? así es. Ok. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, terminamos por el día de hoy. La próxima semana, el domingo es el debate, el 12 de mayo, no se lo pierdan. El viernes va a estar Clara Brugada no, el jueves va a estar Clara Brugada en la UNAM, en el área de exposiciones, allá por Avenida del Limán, al mediodía. Y el domingo es el debate chilango, el tercero. Entonces, el próximo martes estaremos hablando un poco de eso y pues estaría muy bien agregar, aunque sea un espacio pequeño, comentarios sobre qué va pasando en Palestina y si Ujú, Pedro participa en esta campaña que hay ahí en Rectoría, pues que nos comparta la experiencia, ¿no? ujú. Muy bien. Pues muchísimas gracias, querido Gustavo, querido Jesús. Muchas gracias. Gracias, amigos. Hidrátense porque hace mucho calor, 32 grados aquí en la ciudad, está tremendo. Así que hidrátense, nuestra audiencia, por favor, hidrátense, cuídense. Es importante, el autocuidado. Pues muchas gracias. Chao, chao. Bonita tarde. Bye.